Hola, ¿cómo están? Gracias por estar ahí, por acompañarnos una noche más acá en Conversando en la Noche Mega TV. Agradecemos a la gente que nos sintoniza también por la página web de la Mega Cadena, otros a través de YouTube y por supuesto también los canales de cable. Hoy tenemos a un hombre joven que tiene el sueño de cambiar el Paraguay desde la política. De hecho, viene ocupando cargos importantes, primero como intendente, después como gobernador del departamento de Cordillera y ahora como precandidato a presidente de la República, nada menos, dentro de un partido muy grande, muy importante, el mayor de la oposición, como es el PLRA. Hablamos del doctor Hugo Fleitas, con el que vamos a hablar hoy durante casi 60 minutos, pero sobre todo vamos a conocerlo mejor, vamos a entender su forma de pensar y también recoger un poco sus experiencias de vida, médico de profesión. Vamos a presentarlo formalmente y después comenzamos a hablar con el doctor Hugo Fleitas. Hugo Alberto Fleitas Ovelar nació el 12 de mayo de 1973, cursó sus estudios primarios y secundarios en Isla Pucú, Cordillera. Es egresado de la Universidad Nacional de Asunción de la carrera de Medicina, especialidad Oftalmología. Su primera incursión en la política fue como candidato a intendente de Isla Pucú en el año 2015. En el año 2018 asume la gobernación de Cordillera, cargo que ocupa hasta la actualidad. Recientemente lanzó su precandidatura a la presidencia de la República para las próximas elecciones en el 2023. Candidato por el Partido Liberal Radical Auténtico, con una dupla imponente, como lo es el actual canciller de la Nación, el doctor Euclides Acevedo. Bueno, es un gusto presentar a Hugo Fleitas acá en Conversando en la Noche. Esa era apenas una pequeña semblanza con una especulación al final, porque eso todavía está ahí en los corrillos políticos, no es una cosa oficial. ¿Qué tal, doctor? Gracias por estar acá. Bien, Mario, muy buenas noches para vos, un gran saludo a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto realmente y queremos conocerte mejor, por eso te trajimos acá. Primero, saber tu vida más íntima y familiar. ¿Estás casado? ¿Tenés hijos? ¿Tu casa cómo estuvo conformada? ¿Tus padres quiénes son? Sí, una familia oriunda de mi ciudad, Isla Pucú, 5 hermanos, perdón. Ajá. Padre fallecido, nuestra madre todavía viva. Ah, qué bien. Todos los hermanos desarrollando sus actividades profesionales también. Mi hermana está como intendenta actualmente en la ciudad de Isla Pucú, fue reelecta también. ¿Familia liberal? Venía de la, sí, familia tradicionalmente liberal. Venía de la actividad privada profesional de mi hermana, a partir del 2017, intendente de la ciudad de Isla Pucú, y en las últimas elecciones de octubre fue reelecta de nuevo intendente. Qué interesante tu caso porque después ya pasás a la gobernación de la intendencia de Isla Pucú. Normalmente los intendentes de Cacupé suelen ser los más prominentes en Cordillera. ¿Cómo fue lo tuyo? Es así, normalmente la experiencia en este proceso de 30 años de transición a la democracia, porque nuestra democracia sigue siendo dificultosa, imperfecta por las necesidades que tiene hoy la ciudadanía. Normalmente los que surgieron como gobernadores, los que fueron gobernadores, provenían de ciudades con electorados importantes, ciudades grandes, ¿verdad? Y bueno, lo nuestro pudo darse a través de, creo que alguna demostración de la gestión al frente de la Municipalidad de Isla Pucú. Pudimos llegar a la gobernación y actualmente también un cargo importante partidario, Mario, desde junio del año pasado, fecha en la que tuvimos nuestras internas partidarias. Actualmente estamos en la vicepresidencia primera del Partido Liberal Radical Auténtico. Qué interesante, eso teniendo ¿cuántos años ahora? 48 años. Por eso, sin llegar a los 50 todavía, lo cual habla también de una renovación generacional. Es como que se está renovando el cuadro político de un partido tan tradicional como el PLRA, que siempre tuvo líderes muy hegemónicos, Laíno, Los Aguier, el propio Efraín Blas Llano. Ustedes van viniendo de atrás, digamos, empujando como nueva generación, ¿no? Es así, creo que es una necesidad, creo que es un pedido prácticamente generalizado, Sí. de la dirigencia a base del partido, la
la necesidad de que aparezcan nuevas alternativas, opciones, nuevos liderazgos, sobre todo para este proceso preelectoral importante que estamos teniendo de cara a las elecciones presidenciales del año que viene, el 2023. De alguna forma estamos encabezando esa renovación partidaria importante y necesaria, porque recordemos que el partido o la oposición en general solamente tuvo una experiencia positiva en elecciones generales, la experiencia del 2008, perdón, cuando se conseguía la anhelada alternancia en el 2008, que tuvo no tuvo la continuidad necesaria, porque sabemos y estamos conscientes de que si llegamos al poder de la República en el 2023 vamos a necesitar buenos gobiernos para reencauzar y para levantar el Paraguay. No solamente un periodo de 5 años que probablemente sea insuficiente para la política pública que queremos y pensamos implementar, la verdad, queremos que en el futuro tenga continuidad como lo es en todos los países desarrollados. No estamos hablando de reelección, pero que el siguiente presidente, si llegamos efectivamente al éxito en el 2023, lo que estamos pensando para los próximos 30 años para el país sea implementado. Sí, es cierto, fue muy corta esa alternancia, fue insuficiente y fue interrumpida además. ¿Tenés esposa, hijos? Estoy separado, tengo 2 hijos. Muy bien. Hace poco, abuelo. Mira vos, sí, joven, mi hija la mayor tuvo ya su primera nena, así es que... ¿Se pagan términos amistosos? Sí, fueron amistosas, sí. Bueno, no, es una pregunta muy personal, pero siempre es importante aclarar eso para que no genere polémica. ¿Por qué te metiste en política? ¿Qué te llamó? ¿Qué te motivó? Y fue una inspiración, por llamarlo de una forma, desde la época de la facultad. Veía la necesidad de que solamente ocupando espacios de decisión, y sobre todo en momentos como estos, momentos que está atravesando nuestra República de Paraguay, podemos probablemente efectuar los cambios que necesita, en este caso, el Paraguay. Creo que, y en tu caso también, Mario, tuviste una experiencia también importante, intensa, pero corta también. Los espacios electivos son los únicos que definen hacia dónde puede ir una ciudad, un departamento o un país. Entonces, ocupándolos es la única forma también de que uno pueda estar ayudando efectivamente a implementar esos cambios en un país, reitero, hoy con muchas debilidades y muchas necesidades sobre todo. Evidentemente, cuando uno habla del PLRA, ya lo primero que hace es, ¿este es efraínista o es llanista? Sobre todo los que estamos fuera del partido tenemos ese prejuicio. ¿Vos cómo te definís? Para darte la razón, son movimientos internos importantes que en los últimos 15 años han tenido participación muy importante en todos los procesos por los cuales pasó y atravesó el PLRA. Provengo de la línea de trabajo con el doctor Efraín Alegre, prácticamente en todos sus proyectos lo he apoyado desde el 2008 hasta las elecciones internas que te mencioné, en junio del año pasado, en donde asumo la vicepresidencia en Chapa con él. Él actualmente es nuestro presidente del partido, ¿verdad? Pero viendo la necesidad justamente de que la ciudadanía paraguaya, de la oposición en general y el afiliado liberal busca alternativas nuevas, opciones nuevas, es que formamos un nuevo movimiento hoy. El nuevo país es el nombre que tiene nuestro nuevo movimiento, y estamos en alianza y en acuerdo con sectores internos importantes de nuestro partido, como el movimiento de Equipo Joven, liderado por el senador Blas Llano, Diálogo Azul de Dionisio Amarilla, el ex senador, y un sector importante que pertenecía al efrainismo, que nos está apoyando ya en este proyecto a la presidencia de la República. Interesante. En política todas las cosas son bastante volátiles y van cambiando, van reacomodándose. No hay un estamento rígido que no va a cambiar nunca. Sobre todo porque es la continua búsqueda del poder dentro de un marco, por supuesto, democrático.
En ese sentido, la asamblea o la convención, mejor dicho, que se hizo en Caacupé fue muy importante. Fue una convención grande, de gran participación, de muchos temas difíciles de discusión, pero salieron con algo muy importante y concreto que es, va por la concertación el PLRA. ¿Es un poco la posición de ustedes también? Es así, hay un consenso importante previo, Mario, para esa decisión que ha tomado la convención del partido sobre la posibilidad de formar parte de la futura concertación nacional, que estamos en plazo o con corto tiempo ya para hacerlo realidad, porque el plazo de inscripción de la concertación nacional es el 27 de junio. Pero además de haber tomado esa decisión y otros puntos que fueron estudiados y decididos en la convención, me parece que fue una medición ya de cómo estamos internamente en el PLRA. Se formó una nueva mayoría que estamos en la disidencia hoy con el actual oficialismo partidario encabezado por el presidente del partido, y demostramos que ya esa mayoría probablemente sea la que defina la suerte y la línea política que va a tener el partido de aquí en más. Creo que esa fue una demostración importante en la convención de hace un mes, en donde una mayoría importante ya ha decidido que probablemente apoye en este caso el proyecto que estamos encabezando también, porque al final es una medición de fuerzas. La convención tradicionalmente se caracterizó por eso. Bueno, interesante porque estamos entrando en tema, tenemos 4 bloques, ya gastamos el primero, pero nos sirvió mucho para entender el contexto en el que se mueve el doctor Fleitas, pero hay muchas preguntas, las candidaturas que van surgiendo, cómo se va a trabajar con otros sectores que obviamente ya están dentro de la concertación, cómo se disputa el poder a un partido tan particular como el Partido Colorado, que a pesar de mostrar grandes grietas ahora, termina siempre unido, como sabemos. Bueno, el 2023... ¿se puede ganar o no? Todo esto lo vamos a preguntar al doctor Hugo Fleitas hoy, conversando la noche. Hugo Fleitas, oftalmólogo, pero después también intendente de Isla Pucú, más tarde también gobernador, ahora precandidato a presidente de la República. Una vida bastante movida dentro de su juventud. ¿Por qué hay tantos liberales en Cordillera? ¿Es tradicional? ¿Es una suerte de bastión? Sí, en los últimos años, sí, en los se últimos fue ganando. periodos sobre todo. Ajá. En las primeras elecciones municipales democráticas, sí, las del 91, empezamos con solamente, si mal no recuerdo, 4 o 5 intendencias de 20 municipios. En todo el departamento. Hoy, producto de las últimas municipales en octubre, tenemos 15 intendencias manejadas por administraciones. Un gran crecimiento. ¿Qué hay? ¿Un trabajo bueno de las bases? ¿El afiliado está comprometido? ¿La dirigencia joven, digamos, está metida? Y me quedaré con tu primera puntualización. Mejor trabajo en general de los intendentes de nuestro partido, porque la gente te califica, te premia o te castiga eventualmente para los próximos proyectos de reelección, todo eso. Y tenemos muchos intendentes que fueron reelectos en más de un periodo. Habla del trabajo que han, con las dificultades, hablamos siempre de la necesidad de revisar la organización del Estado paraguayo, y entre ellas, entre esas necesidades de cambios, necesitamos ver cómo en el futuro tienen que estar organizados nuestros municipios. También no es una función fácil la de los intendentes municipales en todo el país. No, lo sufrí en carne propia, así que lo sé muy bien, pero estuve pensando mientras contestaba esto, que evidentemente también ustedes conquistaron un voto independiente, porque si me decís que comenzaron con 4, llegaron hasta 15, quiere decir que lograron también que le vote el Colorado inclusive, o el Independiente. Esa fórmula que es la que se necesita para el 2023, me parece, ¿no? Sin ninguna duda, y es más, para
llegar también al cargo de gobernador, Mario, tuvimos un apoyo importante de sectores independientes y sectores que son del partido oficialista, son del Partido Colorado. Por eso no es tan definir el escenario de realidad política en cuanto a posicionamiento de los partidos tradicionales, el Colorado y el Liberal en Cordillera. Hay un equilibrio, hay un empate técnico si es que vamos a ir en cantidad de afiliados y las diferencias con las que ganamos muchos municipios y la diferencia con la que ganamos la gobernación también en el 2018 es mínima. Y siempre se dio ese resultado, una diferencia reducida, pero a través de acuerdos, alianzas con los demás sectores y muchos amigos también que son del Partido Colorado. La idea de la concertación es muy interesante y se ve con mucha esperanza. Va a tener dificultades de instalación, reclamos jurídicos seguro, pero es un camino. Me decía hace poco el diputado Sebastián Villarejo, hasta sirve aunque no se gane, porque ya se va a tener un camino al estilo chileno que después lograron alternar muchas veces con su concertación. Pero también muchos ven que esa concertación, si no confronta en serio con el poder, llámese Marito, llámese Cartes, no va a seducir a la población, al electorado. ¿Cuál fue tu posición hace 5 años con la famosa historia de la enmienda, después la triste muerte de Rodrigo Quintana en la sede del Partido Liberal y todo lo que pasó en el país en ese momento? ¿En qué lugar vos estabas en ese instante histórico de nuestro país, Hugo? Estuvimos muy de cerca defendiendo lo que hasta ahora creemos fue una propuesta inconstitucional de enmienda. Se puede pensar en una reelección presidencial a través de una enmienda. Defendimos, al igual que miles de afiliados al partido, la oposición en general, estuvimos en los eventos fatídicos, lastimosamente, con la muerte de Rodrigo Quintana en esa noche, en las plazas, en el directorio, es más, estuvimos muy cerca de esas balas para que lastimosamente cegaron la vida de Rodrigo, probablemente eran, para mí en este caso, se ve perfectamente en la grabación de circuito cerrado. ¿Está en el mismo pasillo? Me cubrió Rodrigo Quintana a mí. No te puedo creer. Sí, se ve perfectamente en la imagen. Ha recorrido... no, yo vi varias veces cuando sabía que eras vos el que estaba un poco adelante de él, digamos. Y él, cuando choca por la pared, desvía un poquitito y me cubre el flanco. El disparo probablemente era para mí. Eso se ve perfectamente. Qué importante porque, a ver, Hugo, voy a tratar de ser yo soy muy diplomático, no soy un hombre de polémica, pero tuviste que ahora negociar con muchos de los que en ese momento, siendo de tu partido, estuvieron de acuerdo con la enmienda. Es un hecho objetivo, ¿verdad? Estamos, como lo mencionó, lo mencioné al principio, en un acuerdo político electoral presidencial. Sí. Tenemos nuestras diferencias hasta hoy con esos sectores, líderes muy importantes del partido que nos están apoyando en este proyecto, pero mantenemos las diferencias también muchas veces con ellos, como la última situación que se presentó sobre la posibilidad de juicio político a la fiscal general. Estamos de acuerdo nosotros que tiene que dejar el cargo de la fiscal general. Es una persona demasiado rechazada ya por la sociedad, por todo lo que se le está acusando a ella. Tendría inclusive que renunciar, porque cuando la ciudadanía pierde la confianza hacia la gestión de uno, creo que corresponde mínimamente para la pacificación en uno de los cargos más importantes para el funcionamiento institucional de una república. Así es, tenemos nuestras posiciones claras, y que son producto también de situaciones que a nosotros nos han afectado en su momento también, y no vamos a cambiar esa línea, por más que hoy, reitero, estemos en un proyecto importante de necesaria unidad partidaria y de necesaria también unidad de la oposición. Mantenemos una línea crítica al gobierno anterior de Horacio Cartes, que no ha dado absolutamente nada a este país, y este gobierno que ni necesitamos analizar mucho, porque tampoco la ciudadanía ha sentido ni ha visto respuestas a las necesidades en el avance de la inseguridad, el crimen organizado
y otras cuestiones que han empeorado con la pandemia y que solamente han desnudado las debilidades que tienen o que tuvieron sobre todo estos dos últimos gobiernos. Cuando recorres tu departamento, ¿percibís eso que ya las cifras están mostrando? Hace poco se publicó casi 2 millones de pobres hay en el Paraguay. No va a ser fácil el trabajo del próximo gobierno para revertir esto. ¿Se siente la pobreza en el campo? ¿Se siente esa necesidad de nuestra gente, gobernador? Muchísimo, Mario, sobre todo la desesperanza, sobre todo el desencanto hacia la clase política y sobre todo la falta de oportunidades laborales. El paraguayo quiere trabajar, el paraguayo, y lo demostró en estas décadas, porque el paraguayo cuando sale al exterior, empujado por esa necesidad y por la falta de oportunidad, ¿Le va bien? es generalmente una mano de obra muy codiciada la paraguaya. En España, en los Estados Unidos, donde tenemos muchísima experiencia los gorilleranos, porque desde hace varias décadas, 4 o 5 décadas atrás, el paraguayo gorillera ha emigrado a los Estados Unidos y se convierten en ciudadanos útiles todavía a nuestra sociedad y sobre todo también a la sociedad que han adoptado como suya hoy, en muchos casos, ¿verdad? Así es que se le quiere estigmatizar muchas veces al paraguayo de cosas negativas. Sin embargo, por falta de oportunidad, nuestra misma juventud, tenemos 2 millones de jóvenes hoy, entre 16 a 30 años, que no tienen lastimosamente oportunidad, ni muchas veces para estudiar una carrera universitaria, que tiene mucho costo actualmente y mucho esfuerzo de la familia para poder solventar esos gastos. Pero muchas veces ese título de profesional no es suficiente para conseguir un espacio laboral para nuestra juventud. Entonces el país nos ha generado las oportunidades de desarrollo de ese bono demográfico importantísimo que tiene el Paraguay. ¿Qué hay que reformar para modificar eso? Hablábamos antes de entrar que vos me decías, hay muchas cosas que reformar en el sistema político, en el sistema institucional paraguayo. Si tuvieras acceso a la primera magistratura, ¿qué sería lo primero o las primeras medidas que habría que tomar? Proponer en base a un gran diálogo nacional, ciudadanía, clase política, unas reformas necesarias para el Paraguay, a través y únicamente de una reforma constitucional. No hay otra vía. A través de leyes no vamos a mejorar la situación, la desorganización del Estado paraguayo, y la primera modificación y el primer cambio tiene que ser el mejoramiento del sistema judicial paraguayo. Mientras la justicia no cumpla con su función, con su rol, y la gran dificultad, la gran debilidad que tiene la justicia paraguaya, que está sometida a la clase política, no vamos a tener instituciones del Estado, públicas o no, que puedan cumplir también con sus compromisos con la ciudadanía. En un país en donde la justicia, donde un representante de la clase política de cualquier nivel, intendente, gobernador, parlamentario, puede agarrar el teléfono y llamarle a un fiscal o a un juez, no vamos a poder mejorar el Paraguay. Eso tenemos que probablemente ser claros. ¿Y cuál es nuestra propuesta específica? Es reformar la Constitución, cambiar en su integración el Consejo de la Magistratura, que es el órgano a través del cual se le designa a todos los jueces y fiscales de este país, y que no tengan en su integración representantes de la clase política, específicamente los parlamentarios. Necesitamos hacer, y que el próximo Parlamento Nacional entienda y tenga la grandeza de que la ciudadanía los elige para legislar leyes, no para señalar y elegir a dedo jueces y fiscales en este país. Y el jurado de enjuiciamiento de magistrados, de 8 integrantes, peor, tiene 4 integrantes que son representantes del Parlamento Nacional, representantes de los 125 parlamentarios que tienen ambas cámaras en nuestro país. La primera modificación que necesitamos realizar es esa, es la independencia del Poder Judicial, que es la esencia de la justicia en todo el mundo. La descentralización necesaria, necesitamos que las instituciones que siempre están al lado de la gente, municipalidades, gobernaciones, crezcan. Mayor presupuesto, mayor autonomía, pero mayor control también. Ahí te quiero poner un punto, pues ya me estás dando tu programa de gobierno, ya me ganaste de mano, me encanta, porque lo que veo es que ya tenés una visión país que seguramente compartís con tu equipo, con tus compañeros de movimiento hace bastante tiempo. Totalmente. Además lo vivís, porque también ejerces un cargo
muy delicado como es el de gobernador. Vamos a seguir hablando de esto con Hugo, que se propone como candidato en un recambio generacional muy interesante. No olvidemos que de los precandidatos que ya existen, hay varios que tienen menos de 50 años, algunos apenas superando los 40. Interesante lo que está pasando en Paraguay. Pero ¿les dejará la generación previa, la que quiere continuar? Vamos a preguntarle también a la vuelta de la pausa a Hugo Fleitas, Conversando la Noche. Una reforma de Estado que comienza o pasa necesariamente por la reforma constitucional, decía Hugo Fleitas, y hacía especial hincapié en nuestro sistema de selección de magistrados, algo que sí genera muchos reclamos ciudadanos. Pero obviamente la cosa no termina ahí, Hugo, vos lo sabés mejor que yo, el tema de la generación de empleos, los estímulos a ciertos sectores que se quejan mucho de la falta de apoyo del gobierno, tenemos el gran problema del contrabando, hay un gran problema de inseguridad, sobre todo vinculado al narcotráfico, cada vez más grande. O sea, hablamos de una complejidad muy importante cuando hablamos de un Paraguay mejor que el que tenemos hasta ahora. ¿Vas pensando, vas trabajando en todos esos campos con un equipo, con un sector de tu partido o de la ciudadanía? Claro, fundamental, la generación de empleos de mano de obra es fundamental para un estado en el que justamente acabas de mencionarlo, la gran dificultad que tiene el ciudadano hoy de acceder a un espacio laboral, ¿verdad? La generación de mano de obra va a sobrevenir al Paraguay cuando generemos las condiciones del Estado para la inversión privada. Uno en su recorrido cotidiano le encuentra al hablar con la gente, solamente nuestra gente quiere trabajar con el Estado. Sí. Quiere un empleo en el Estado. Un cargo. Un cargo en el Estado. Eso es lastimosamente lo que nos han enseñado en el pasado y probablemente también la forma de salir adelante de muchísima gente que se ha beneficiado a costa del Estado. Sí. Entonces, el desarrollo del Paraguay depende en el futuro de la inversión privada. No podemos tener un Estado gigante que se ocupe de ofrecer todos los servicios que necesita el ciudadano paraguayo en materia de salud, educación y otros servicios que ofrece, está bien, el Estado, pero tiene que ser en un 50-50% en general como se da en otros países. Los servicios públicos en salud y educación, gran parte los tiene que ofrecer también el sector privado a través de una competencia. ¿Y cuál es la función del Estado? Generar esas condiciones de seguridad jurídica y que las instituciones a cargo de garantizar esas inversiones privadas o la experiencia actualmente que es importante, no deja de ser interesante, las alianzas públicas privadas, tienen que necesariamente generar esas condiciones para que haya empleo en el Paraguay. Inversión privada, pero para eso necesitamos seguridad jurídica y no cuando el inversor con capital extranjero en general acude a ver qué posibilidad de inversión tiene el Paraguay, pero recorre las instituciones públicas y tiene que estar coimeando en cada una de ellas. Entonces, mientras no brindemos o generemos la confianza como Estado a través de las instituciones de nuestro Estado, no vamos a conseguir probablemente desarrollar porque el Estado ya no puede crecer. Tenemos 300.000 funcionarios públicos para un país de 7 millones de habitantes, es gigante el Estado paraguayo. Sí. Entonces, el desarrollo del Paraguay pasa por la inversión privada. ¿Tuviste hasta si quiere el privilegio de ver de cerca el drama social de la falta de atención de salud? Vos sabés mejor que yo porque estaba hace rato en los cargos públicos de mucha vinculación con la gente y la gente sigue pidiendo remedios, sigue pidiendo internación, terapia. Con la pandemia, claro que fue una crisis, pero siempre hay esa carencia. Hace poco le interrumpían al presidente Dani Canor un discurso diciendo mi hijo se murió porque no había terapia intensiva para niños. Un hombre muy valiente que salió a hablar en un acto público. ¿Viste mucho de eso? ¿Y por qué, a pesar de que mejoró la inversión en salud, todavía no logramos un nivel básico, mínimo,
de garantizar la salud de la población? Ese mejoramiento que acabas de mencionar de la inversión en salud, yo lo tomo con pinza y lo tomo de forma muy relativa, Mario. Mejorar la inversión aumentando el presupuesto invertido en esas áreas, salud y educación, como acabas de mencionar. Sí. Necesitamos también establecer las reglas más claras para que la calidad del gasto sea mejor. ¿Vos sabías, Mario, que en este país el 95% del presupuesto lo maneja el Ejecutivo Central? Sí. El presidente de la República, 5% gobiernos descentralizados, municipios y gobernaciones. Del 95% que está mal distribuido, no puede el Ministerio de Educación y Salud tener el mismo presupuesto que Obras Públicas. 8.5 del presupuesto lo manejan cada uno de esos 3 ministerios. Sí. Pero ¿sabes qué porcentaje de lo ejecutado anualmente, de lo gastado en la plata del paraguayo, rinden o justifican esos ministerios? 0%. No hay control. No hay ninguna institución del Estado, sobre todo la Contraloría, Sí. que audite o controle la ejecución de esos gastos públicos. No como gobiernos municipales, cuya rendición, vos sabés, que es terrible. cuatrimestral, 3 veces al año, hay que presentar. Durísimo. Yo gasté en estos 100 metros de empedrado, acá están los documentos y pueden verificar. Eso presentamos a la Contraloría, gobierno descentralizado. ¿Los ministerios a qué institución rinden? A ninguna. Por eso hablamos de una gran reforma necesaria. Podemos darle del 8.5% aproximado que tiene educación, salud del presupuesto, podemos aumentarlo a 12, a 13. Pero ¿quién va a controlar la calidad del gasto? Si yo soy el siguiente presidente de la República, quiero que se me controle y quiero que se le controle a los próximos también secretarios y ministros, porque hoy no tienen absolutamente ningún control. Eso explica por qué no se siente entonces ese aumento de la inversión. Pero claro, sí es mala la calidad del gasto, por eso terminamos pagando las rutas asfaltadas más caras de Sudamérica, por eso pagamos los pozos artesianos más caros que perfora el Ministerio de Agricultura, que hace transferencias a las famosas comisiones con costos superlativos y muchas veces inflados. Y nuestra ciudadanía, lastimosamente, que no tiene algo por qué conocer, no sabe esto. Ni la clase política, ni el Parlamento Nacional, muchas veces maneja ni conoce. Lastimosamente esta mala, reitero, organización del Estado paraguayo. Por eso hablamos y repetimos una vez la gran reforma que necesitamos en el Estado. Entiendo, y además viene la experiencia, tu relato. ¿Y tus colegas? Hablo yo mucho con ellos como periodista siempre y tratamos de ser receptáculos de sus lamentos y de sus padeceres porque siempre hay como un rezago. Me parecía que nunca está bien pagado el uniformado de blanco. Ahora con la pandemia eso se vio más. Con la pandemia todo se vio, salió todo a flote, todas nuestras miserias, todos nuestros problemas. Pero en general luego es un reclamo antiguo, vos lo conocés, de la época de clínicas, de la lucha de clínicas en la época de Stroessner inclusive. ¿Qué es lo que nos falta para que realmente el médico, la enfermera, el personal de blanco que da servicio a la ciudadanía desde el Estado esté correctamente remunerado? Sin tratar de desmeritar el trabajo de todos los ciudadanos paraguayos, creo que 3 son los servicios que tendrían que estar contemplados para una mejor, ¿por qué no?, remuneración y gratificaciones por sus servicios. En primer lugar, la educación. El sector docente educativo en general tiene que tener las condiciones para que se sienta a gusto en su trabajo y pueda desempeñar la función más importante que tiene un ciudadano, es enseñar a sus niños y a su juventud. En segundo lugar, el personal de salud. Y en tercer lugar, el personal de seguridad. Hablamos de la Policía Nacional y todo lo que significa la seguridad del país. Por supuesto, también todos los otros funcionarios de los demás servicios que ofrece el Estado paraguayo tienen que tener la protección también en su espacio laboral. Por eso la Secretaría es lo más absurdo que, imagínate, Mario, en nuestro país. Cambia de signo político una administración municipal. Se le barre al 100% de los funcionarios que durante 5 años han desempeñado esa función en una municipalidad. En el Estado sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque la Secretaría de la Función Pública nunca fue fortalecida. En el Estado paraguayo necesitamos carrera, que un 70% de los cargos nada más sean de confianza y que en una transición o en un cambio
sobre todo cuando cambia el signo político, el administrador o la autoridad electa, no cambien detrás todos los funcionarios. Por eso hablamos de reformas necesarias en el Estado Paraguay. Es importante porque tenés la experiencia desde ese punto de vista. Y ahí me quedo también con el tema del equipamiento. Este gobierno muestra muchas obras, se han hecho hospitales, ya viene la inversión subiendo. Tenemos aparentemente más infraestructura en salud. ¿Qué es lo que nos falta entonces para que mejore la calidad de atención? Es que el pequeño aumento de inversión que se hizo en salud, Sí. Post pandemia, durante la pandemia, Ajá. es insuficiente, Mario. Se han hecho mal las cosas desde hace 30 años. Un sistema de salud enorme que tenía 45.000 funcionarios en el sector de salud. Sí. Hoy son 50.000 los funcionarios del Ministerio de Salud. No vamos a poder mejorar en 1 o 2 años. Hay que tener un plan. Claro, hay que tener un plan de desarrollo por lo menos a 10 o 15 años por eso hay que hablar de realidades y no crear falsas expectativas, sobre todo en un momento tan delicado que está viviendo la República del Paraguay. Se han hecho mal las cosas desde el primer gobierno instalado en el 93. Pre-93 no vamos a ni siquiera hablar de ello, pasamos una dictadura, pero en estos 30 años de era democrática no hemos hecho bien las cosas en el Paraguay. Y eso genera una desilusión de la gente con la democracia. Totalmente, la ciudadanía paraguaya hoy está desmotivada, desencantada, pierde su identidad de paraguayo, no se siente hoy respaldado por su país, por su Estado. Por eso es que es peligroso, inclusive para la democracia. Vemos en los procesos electorales que hoy lastimosamente nuestra ciudadanía muchas veces no quiere participar, producto de ello creo que fue el revés que sufrimos en el 2018, una muy baja participación del elector paraguayo, solamente el 61% del electorado paraguayo votó en el 2018, justamente por la desmotivación creciente. ¿Por qué yo iba a votarle a fulano o a sultano si iba a hacer más de lo mismo? Es lo que dice hoy el ciudadano paraguayo. Queremos instalar una nueva idea desde la participación ciudadana y que demostremos. Pero por eso necesitamos renunciamientos. La clase política demasiado poder ha acumulado, ha tenido en este tiempo. Necesitamos darle más poder al ciudadano paraguayo. Por eso hablamos de los espacios que ocupa hoy la clase política, tiene que estar ocupado más por decisiones ciudadanas. No la clase política que tenga que entrar a una educación, a una institución educativa para cambiar directores o cambiar docentes o directores departamentales. El político tiene que entender eso en el Paraguay y lastimosamente, mientras no cambiemos el modelo de organización del país, probablemente no lo consigamos. Impresionante. Me acuerdo cuando cayó Stroessner decían algunos presidentes del seccional, no sé qué es esto, no podemos cambiar ninguna directora de colegio, porque era la función de ellos. Estaba como asumido y mucha gente sigue pensando así. Hacemos la pausa, a la vuelta quiero que me cuentes si ganó o no Efraín en 2018. Algunos dicen que sí, pero vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa y entramos en la parte final ya de lleno con lo que le espera al doctor Fleitas de aquí hasta el 2023. Ya volvemos, conversando la noche. Interesante este muchacho Fleitas, ¿eh? ¿Le parece, señor, señora? Lo digo así con respeto porque es mucho más joven que yo. Tenés muchas ideas, tenés mucho empuje, entusiasmo, te veo bien, Hugo, pero vas a tener que dialogar con muchos sectores para llegar a donde querés llegar. Uno de ellos es el sector independiente, la izquierda, sectores progresistas. ¿Cómo estás con ellos? Estamos conversando con cada uno de los representantes, referentes de todos los sectores. Es lo que necesita este país. Necesita un gran diálogo nacional. Aquí no podemos dejarnos llevar por los probablemente extremos, ni a un lado ni al otro. El medio, dialogando, que puede proponer cada sector, en qué puede apoyar al próximo gobierno nacional cada sector, y es la única forma de que podamos salir adelante en el Paraguay. Se habló en la semana que pasó
hace ya algunos días una dupla con el doctor Euclides Acevedo. Euclides estuvo también acá. Por supuesto, cuando le pregunté si él quería ser presidente, me dijo, todo político tiene como legítima aspiración de poder la presidencia de la República. ¿Te fuiste a visitarlo después? Peor, ahí se armó más escándalo. Pero bueno, un gobernador puede visitar a un canciller, no hay nada de malo en ello. ¿Cómo está esa charla con el doctor Euclides? Sí, conversamos esta semana justamente, Mario, extensa, largamente hablamos y la verdad que tenemos muchas coincidencias sobre algunos puntos de los que estamos hablando. Y es una persona con demasiadas luces, una persona muy ilustrada y sobre todo con una trayectoria importante y positiva. Fue parlamentario, diputado, senador, estuvo como ministro en otros gobiernos, no solamente con el actual gobierno, y creo que no ha tenido ninguna, no fue denunciado por ningún hecho de corrupción, o sea, es una persona que puede dar mucho todavía a este país. Pero todavía no se habló de chapa, de vos primero, yo segundo, vamos juntos, cuánta gente vos tenés, ¿viste que se habla eso? En honor a la verdad, Mario, no. Eso no se habla. No, todavía no. Nosotros estamos en nuestro proyecto, estamos... hace prácticamente menos de 5 meses que habíamos confirmado la idea, hoy un proyecto concreto ya a la presidencia de la República, y creo que la dirigencia en general está viendo de forma positiva nuestro proyecto. Jugaste un poco de anfitrión en la convención, muy bien puesta, se recibió con muchas, no volaron sillas en la convención liberal, parece que ataron con una violita, pero igual, no importa. Se llevó muy bien la convención, pero además lo sorprendente y lo positivo es que apareció mucha gente referente de lo que podía ser las candidaturas a la concertación. Digo, Katia González, Soledad Núñez, sector progresista también, no sé si Villarejo habrá estado también seguramente. ¿Qué pensás de ellos? ¿Cómo van ustedes mirándose entre ustedes, quienes van a tener que competir a lo mejor o hacer alianzas dentro de la concertación? Por ejemplo, de Katia González, ¿qué concepto tenés? Katia es una persona demasiado dinámica, inteligente y que en poco tiempo ha ofrecido y dado mucho. Podría ser una muy buena vicepresidenta nuestra, por ejemplo. Por ejemplo, eso me gustó, va a quedar grabado. Eso, vamos a sacar la promoción para que Katia te rete ya al día siguiente. Pero bueno, no, es que también hay que reconocer que la mujer va a seguir avanzando en el protagonismo político en Paraguay, ¿no? Soledad Núñez es una técnica muy bien considerada, pero algunos le cuestionan que fue ministra de Cartes. ¿Vos qué pensás de ella? No importa ministra de quién haya sido, si su gestión fue buena, aprobada por la CIONICRE. Tengo entendido que realizó una muy buena gestión al frente del Ministerio de Urbanismo y Vivienda, ¿verdad? ¿Llegaste a hablar ya con ella? Con ella no, todavía no tuve la oportunidad. Mira vos. Bueno, y después, claro, están dentro de tu propio partido, el doctor Martín Burr, es un hombre de larga trayectoria, retorna ahora al ruedo político electoral. ¿Qué pensás de él? ¿Hablás? ¿Lo conocés a Martín? Sí, con él sí, coincidimos también en muchísimas cosas, ya conversamos en una oportunidad en este proceso. Es una persona muy conocida, creo que el segundo espacio ejecutivo más importante de la República es la Intendencia, la Municipalidad de Asunción, que ha ocupado él de buena forma, muy buena gestión también, así es que es una de las propuestas que está teniendo el PLRA. Tenemos conversaciones pendientes todavía con él de cómo podríamos eventualmente conformar un solo proyecto el día de mañana. ¿Sebastián Villarejo? También, ya conversamos en el propio seno del Partido Patria Querida con él, con todos los referentes del Partido Patria Querida. ¿Tenés concejales departamentales de Patria Querida? De Patria Querida no. Solamente del Partido Colorado y Liberal. No hay. Ustedes son bicolores ahí en Cordillera. Sí. No, porque ellos tienen una visión también muy particular y interesante igualmente. Estuvo acá y Villarejo me dijo la concertación en el camino. ¿Vos también crees en eso? Estamos de acuerdo, Mario. Y sí, a pesar de que nos puedan dividir muchas cosas como oposición paraguaya, creo que nos une una cosa que es común para toda la oposición paraguaya, la necesidad de la alternancia. Ese creo que va a ser el gran factor de unidad, ojalá a través de la concertación nacional, pero si no se da la concertación, porque tampoco vamos a negar esa posibilidad. ¿Por qué? Porque estamos ajustados con los plazos, 3 meses para inscribir
la futura concertación nacional, creo que igual vamos a conseguir que la oposición llegue en gran parte unida en abril del 2023, por esa necesidad de cambio y de alternancia en el Paraguay. La metodología tiene que ser la elección interna, porque también ya se habló otra vez, me suena esto como una especie de déjà vu, de encuesta, urna delivery, y ya pasamos por eso. ¿Tiene que ser una elección? Y no hay muy buena experiencia con las urnas de libre y mucho menos con las encuestas en Paraguay, lastimosamente. No es un mecanismo para poder elegir a la chapa o al candidato probablemente de preferencia de la mayoría de la ciudadanía. Creo que vamos a llegar únicamente a las internas, ojalá que sea en la concertación el 18 de diciembre de este año y que ahí surja la chapa que represente a toda la oposición paraguaya. Eso legitimaría también la chapa, como que diciendo, no fue un arreglo de cúpulas, no fue un arreglo entre cuatro paredes, se eligió una chapa y esta es la que representa a la oposición. Es la forma democrática tradicional y la que va a legitimar a la futura dupla de presidente y candidato presidente y vicepresidente. Porque de hecho a los colorados podemos criticarles mucho, pero ellos pasan por su interna y es muy intensamente disputada. Normalmente fue siempre así, pero creo que en esta oportunidad hay algunos factores que no van a ayudar al partido oficialista a que siga en el poder. Va a ayudarle a la oposición paraguaya. Una juventud paraguaya hoy más participativa por la difusión, que es muy fácil. Hoy en día que el ciudadano paraguayo, el joven paraguayo se informe a través de los adelantos tecnológicos, redes sociales. Tenemos fácilmente, vamos a llegar a casi 1 millón de electores más que en el 2018, todos ellos jóvenes, y que van probablemente a optar por una alternativa diferente a la que siempre se propuso. Interesante dato, pero ahí quiero hacerte la puntualización que dejé picando antes. Efraín ganó en el 2018, pero no fue suficiente la diferencia para derrotar después en el conteo final al Partido Colorado. En honor a la verdad, Mario, yo no coincido con ese análisis. Pregunto, claro, no, y por eso, particularmente estoy dando mi punto de vista, porque en el departamento de Cordillera, en esa jornada electoral, los números que tuvimos nosotros, con nuestros cómputos paralelos, en los 20 distritos del departamento, y los números que tuvo Efraín Alegre para la candidatura presidencial, coincidieron perfectamente en un 100% con los números que arrojó el TREP y que también finalmente dio como números oficiales el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Por lo menos yo puedo hablar en mi departamento. Claro, está bien, es interesante, como una especie de reflejo. Si coincidió en Cordillera, ¿por qué no va a coincidir? Ahora, si descuidamos algunas mesas y famoso, te cargan los votos, que lastimosamente es una práctica todavía en nuestros procesos electorales, es un descuido tuyo como proyecto o como partido. Claro, una autocrítica. Se habla de que se cargaron algunas mesas, el resultado muy negativo aquí en Asunción. Pero por lo menos la confianza plena de mi parte, de parte del equipo que está respaldando en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, a quien le vamos a pedir que en este momento tan difícil de la República también honre ese compromiso, no con los candidatos, con la ciudadanía paraguaya. Bueno, se nos acabó el tiempo, pasó rapidísimo, porque además tiene tantas cosas que contar, se lo ve tan enganchado con todo este proceso que da gusto escucharlo. Por último, Hugo, porque va a pasar también eso, tan así vos sos muy joven, espera un ratito, bajate ahora, en la próxima, entra en la lista de senadores, o semi-vicepresidente. ¿Qué vas a decir cuando te digan eso? ¿Qué vas a contestar? Vamos a considerarlo. No estamos cerrados a acompañar, a ir al Parlamento. Tampoco vamos, no somos. Pero a pesar de la relativa juventud que mencionaste, Mario, el país nos necesita. Importante ese pensamiento, porque en realidad la política debe volver alguna vez a su sentido de servicio a la ciudadanía y no de servirse
de la misma. Estimado Hugo, fue un placer para mí conocernos ahora porque en realidad nunca nos sentamos a hablar así, lo disfruté mucho y me imagino que la teleaudiencia también. Tu mensaje final en un minuto a aquel paraguayo o paraguaya que está mirando por Mega TV, en esa cámara. Agradecerte, don Mario, y a cada ciudadano paraguayo que tenga la confianza en que un mejor país está a la vuelta de la esquina a partir del 2023. Volvamos a confiar en alguien, volvamos a confiar en un proyecto que todos juntos vamos a poder efectuar esos cambios que necesitan, no que necesitamos solamente hoy los paraguayos, que necesitan nuestras próximas generaciones. El doctor Hugo Fleitas, gobernador de Cordillera, precandidato a la presidencia de la República. Hoy hablaba con nosotros aquí en Mega TV, para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. Será hasta la próxima. Muy buenas noches.